Cuando escuchas la palabra tiburón, ¿cuál es la primera imagen que viene a tu mente? Quizás sea un gran tiburón blanco, la infame estrella de la película Jaws de 1975. Tal vez sea un rápido tiburón maco, un depredador submarino moderno como una bala. O podría ser el tiburón martillo, con su apariencia única y extraterrestre. Todas estas son criaturas asombrosas, pero el hecho es que los tiburones, incluso los de la actualidad, han sido un grupo enormemente diverso de depredadores marinos a lo largo de sus 450 millones de años de historia natural. Desde el período silúrico, mucho antes del surgimiento de los dinosaurios, estas maravillas prehistóricas de los mares han estado evolucionando lentamente, ramificándose en algunas de las formas más extrañas y espectaculares que los océanos hayan visto jamás. De hecho, los tiburones están entre las especies marinas más diversas. Desde el gigantesco tiburón ballena, que se alimenta por filtración, hasta el diminuto tiburón linterna enano, que podría caber en la palma de tu mano, casi seguramente reconocerás algunos tiburones prehistóricos ya. Otodus megalodon, mejor conocido simplemente como megalodón, el gigantesco tiburón del Plioceno, ha sido una inspiración para, así como ha sido representado directamente en la cultura popular durante décadas. Está a la vanguardia de la imaginación del público cuando pensamos en tiburones prehistóricos. Pero, de nuevo, es solo una representación de un grupo masivo que se remonta a una época antes de que la vida vertebrada hubiera encontrado su camino hacia la Tierra. Hoy te llevaremos en un recorrido por la historia natural de esos 450 millones de años, donde encontraremos algunas de las criaturas más extrañas, temibles y maravillosas que el mundo haya visto jamás. Nos encontraremos con los tiburones y sus parientes más cercanos. Rayas, peces sierra, rayas patinadoras y peces guitarra. Comenzando desde los primeros tiburones hasta el día de hoy. Observaremos leviatanes que habitan en lo profundo, tiburones con bocas como tijeras, gigantes que se sabe que cazaban ballenas y, sorprendentemente, algunos de los animales más pequeños y extraños que alguna vez han surcado las olas. Únete a nosotros ahora en un viaje oceánico de tiburones prehistóricos. Como mencionamos al inicio del video, los tiburones aparecieron por primera vez en escena hace alrededor de 450 millones de años. Eso es un salto masivo en la escala de tiempo geológica, uno que precede no solo a los dinosaurios, sino también a los reptiles como una clase entera de animales. Cuando los tiburones aparecieron por primera vez, el mundo estaba dominado por mares poco profundos y la vida vertebrada aún no había emergido en la inhóspita tierra. Estaban muy extendidos. Los trilobites, gusanos, medusas y esponjas prosperaban en estos mares primitivos que proporcionaban las bases para muchas cadenas alimenticias para las muchas criaturas que estaban comenzando a evolucionar. Las criaturas más grandes en la Tierra en este momento no eran los tiburones, ni por mucho. Los euriptéridos, a menudo referidos como escorpiones marinos, dominaban en este tiempo, así como los ortoconos, enormes cefalópodos con conchas cónicas y estrechas, con algunos individuos que crecían hasta 3 metros de longitud. Las primeras criaturas en la línea evolutiva de los tiburones vivían muy a la sombra de estos depredadores, mucho más grandes, criaturas como Climadeus. Climadeus no era un tiburón genuino, y sin duda coincidirías al verlo. Climadeus era más bien lo que nos referimos como un tiburón espinoso, pequeñas criaturas que marcaron el primer punto en la línea de tiempo de la evolución de los tiburones. Se parecía más a una sardina que a un tiburón, con alrededor de 7.5 centímetros de longitud, aproximadamente del tamaño de un dedo humano. Aún así, el pequeño Climadeus mostraba los primeros signos de la naturaleza del linaje que estaba destinado a fundar.
A lo largo de cada aleta del prototiburón había pares de espinas afiladas, 15 en total, para disuadir a los posibles depredadores de hacer una comida de él. La mandíbula inferior de Climidius estaba alineada con muchos dientes parecidos a agujas, dando a los científicos la impresión de que ya era un pequeño cazador ágil de peces más pequeños y crustáceos, algo que sus descendientes heredarían famosamente. Los grandes ojos del tiburón espinoso indican que podría haber sido una criatura nocturna, o al menos una que dependía mucho de su sentido de la vista para rastrear a su presa. El pez fue nombrado por primera vez en 1845, indicando que hemos tenido una buena cantidad de información sobre cuándo los tiburones evolucionaron por primera vez durante mucho tiempo. Desafortunadamente, sin embargo, muchos tiburones espinosos de la época de las clamidias no se conocen por especímenes fantásticos. Varias otras especies compartieron los mares del Silúrico y Ordovícico con las clamidias, pero solo las conocemos a través de fragmentos de escamas poco fiables, que como puedes imaginar son más difíciles de estudiar para los científicos que los peces fósiles bien conservados. Mongolepis, Polymerolepis y Algestolepis están entre estos posibles tiburones y solo tenemos fragmentos de escamas de cada uno de ellos. Los científicos y paleoartistas pueden suponer que estas criaturas se habrían parecido a Climadeus, pero no podemos tomar ninguna decisión segura sobre su apariencia mientras la evidencia sea tan escasa como lo es. Estos pequeños tiburones comenzaban a consolidarse lentamente pero con seguridad, como criaturas que estaban aquí para quedarse en los mares del Silúrico y Ordovícico. Sus dietas generalistas y buenas formas de defensa significaban que eran capaces de cazar una amplia gama de presas mientras se defendían de los atacantes de manera confiable. Todo lo que necesitaban hacer ahora era esperar su momento. Eventualmente llegaría otro día. Para el Devónico, tanto la vida vegetal como animal se habían establecido en tierra. Los artrópodos, incluyendo arácnidos e insectos, habían logrado consolidarse como criaturas que podían vivir de manera totalmente terrestre de forma confiable. La vida vertebrada, en cambio, evolucionaba constantemente. Los primeros anfibios habían comenzado a evolucionar, criaturas que podían salir del agua temporalmente, pero necesitaban volver al agua para poner sus huevos y para evitar la sequedad de su piel. Sin embargo, el Devónico es mejor conocido como la era de los peces, y con razón, algunos de los depredadores piscíneos más temibles que jamás hayan vivido habitaban estos mares, algunos de los cuales eran tiburones, los primeros verdaderos tiburones. Aunque los tiburones espinosos, representados por géneros devónicos como Chirocanthus, aún no se habían extinguido, se considera ampliamente que Cladosolaceae es la primera especie de verdadero tiburón que evolucionó y, en comparación con sus ahora extintos ancestros de los periodos Silúrico y Ordovícico, era relativamente titánico, con casi 2 metros de longitud. Era una criatura esbelta, con una cola similar a la de un tiburón, y aletas largas y anchas para ayudarlo a propulsarse a través del agua. La mandíbula del animal estaba claramente aún evolucionando hacia una forma más parecida a la de un tiburón y, como resultado, su rostro parecía más el de otras especies de peces que el aspecto típico de sobremordida de los tiburones modernos. El tiburón conservó las espinas de aleta de sus ancestros, pero las utilizó más para mantener sus aletas rígidas contra la corriente oceánica que para fines defensivos. Cladosalaki de ninguna manera habría sido el depredador superior de los mares del Devónico. Ese honor le corresponde al placodermo de 10 metros, Dunkleosteus. Pero la estructura delgada y aerodinámica de nuestro tiburón le habría permitido tener velocidad y agilidad, permitiéndole escapar de las mandíbulas de tales depredadores con relativa facilidad. Quizás el tiburón más famoso del período devónico es el Stetacanthus, debido en gran parte a su peculiar aleta dorsal.
Con aproximadamente 50 centímetros de longitud, este tiburón era una pequeña criatura que habría cazado los peces más pequeños de los mares del Devónico, pero era particularmente notable debido a la alta y amplia aleta dorsal con un extraño pico plano y ancho. Esta característica solo se encuentra en especímenes masculinos, lo que lleva a los científicos a creer que el propósito de tal aleta era ayudar al tiburón en la exhibición cuando buscaba una pareja. La extraña forma de la aleta también ha llevado a que se acuñen varios apodos para el pequeño carnívoro. Entre ellos, están el tiburón yunque y el tiburón tabla de planchar. Al igual que los tiburones modernos, Stetacanthus habría perdido y reemplazado dientes constantemente durante su vida. Y muchos de estos dientes han sido descubiertos en lugares particulares juntos, en grandes cantidades. Las ubicaciones de los dientes implican que Stetocanthus era una criatura costera que en realidad pudo haber migrado a zonas de reproducción en grandes cantidades. En 1982 se descubrió un espectacular ejemplar de Stetocanthus llamado el tiburón de Bearsden, no muy lejos de Glasgow, Escocia. Estaba casi inmaculadamente conservado, lo que nos permite saber casi exactamente cómo se veía la criatura en vida. Encontrar un fósil de pez tan bien conservado de hace unos 365 millones de años es extremadamente raro, por lo que este es un descubrimiento muy importante. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los fósiles de tiburón mejor conservados jamás descubiertos. El período Carbonífero es una época en la historia de la Tierra que se conoce por sus gigantescos artrópodos que se permitieron tal crecimiento debido al surgimiento de bosques ricos en oxígeno en todo el mundo. Extraños anfibios acechaban en los pantanos del interior, mientras que los primeros reptiles evolucionaron piel escamosa y huevos con cáscara dura, dando lugar a los primeros vertebrados verdaderamente terrestres. Sin embargo, los tiburones del Carbonífero tienen sus propias victorias que celebrar. El Carbonífero marca el punto en la historia oceánica donde los tiburones realmente se apoderaron de las olas como algunos de los principales depredadores y especies dominantes de los mares. Este sería el caso ahora hasta el final de la era paleozoica, que culminó en el gran evento de extinción de la muerte del Laepermian, anunciando el Mesozoico. Los tiburones del Carbonífero experimentaron grandes beneficios para su diversidad y especiación después de un evento de extinción al final del Devónico. Los tiburones y sus parientes, siendo los grandes supervivientes que eran, se diversificaron y se extendieron en formas nuevas y extrañas. Muchos de los peces cartilaginosos más conocidos del Carbonífero no son verdaderos tiburones, sino criaturas más estrechamente relacionadas con las quimeras o peces rat. Balanci, por ejemplo, era un pariente de los tiburones que vivía una vida más similar a los peces rana, un grupo de peces abisales que son famosos por su habilidad para camuflarse contra las rocas y corales de sus hogares de arrecifes modernos. Mientras tanto, criaturas como Cobolotus, una especie de 2 metros que se parecía más a un verdadero tiburón, peinaban el fondo del mar en busca de peces y crustáceos. Aún más extrañas eran las criaturas más relacionadas con los verdaderos tiburones. Ornitoprion, con una mandíbula inferior alargada y en forma de lanza que probablemente le habría ayudado a cazar peces, como un pez espada moderno. Patrullaba los altos mares, mientras que Vandringa, un pez cartilaginoso similar en forma a los peces pala modernos, acechaba a lo largo del fondo marino. El pariente de tiburón más famoso del Carbonífero es sin duda Edestus, también conocido como el tiburón de dientes de tijera. Se estima que este ser, a menudo representado como una versión más delgada de un gran blanco moderno, medía 6 metros de largo y era conocido por sus dientes en forma de cuchilla, situados en filas entrelazadas tanto en las mandíbulas superiores como inferiores.
Con su poderoso cuerpo y mandíbula armada, habría sido capaz de desgarrar y cortar a su presa, convirtiéndolo en el depredador más temible de los océanos del Carbonífero. Sin embargo, es posible que Edestus adoptara una técnica de caza diferente y en general más brutal. Como solo conocemos a Edestus por sus mandíbulas y dientes, no sabemos exactamente cómo era el cuerpo detrás de estos dientes, ni qué era exactamente capaz de cazar. Por lo tanto, se teoriza que Edestus podría haberse lanzado a sí mismo, con los dientes por delante, contra la presa, causando un gran daño por sangrado. De cualquier manera, ciertamente era una criatura notable. Para el período pérmico, una gigantesca supercontinente, Pangea, era la única gran masa terrestre en el planeta Tierra. Y gran parte de ella se caracterizaba por vastas extensiones de matorrales, bosques abiertos y desierto. Un océano gigantesco, Pantalasa, orbitaba alrededor de Pangea, y en él, los parientes de los tiburones eran los gobernantes de los mares. El señor de este dominio era sin duda Helicoprión, una especie estrechamente relacionada con Edestus del Carbonífero. Con 7,5 metros de longitud, Helicoprión fue el pariente de tiburón más grande que existió hasta este punto y es una de las criaturas prehistóricas más famosas del grupo. Habitando los océanos costeros y abiertos de Pantalasa, esta criatura, muy parecida a Edestus, se conoce por algunos otros nombres, principalmente el tiburón sierra o el tiburón de dientes en espiral, debido al fósil más famoso asociado con esta especie, una gran espiral de dientes afilados para cortar. El fósil ha causado mucha confusión desde que se describió en 1966, especialmente cuando se trataba de decidir exactamente dónde estaba ubicado en la boca del pez. Inicialmente se representó como una espiral hacia abajo que sobresalía de la mandíbula inferior del animal. Ahora se piensa que los dientes estaban posicionados más atrás en la boca, con una rueda de dientes en semicírculo apareciendo desde el interior de la boca abierta. ¿Cómo la criatura realmente usaba estos dientes? Es otro debate completamente. Las teorías han variado en el pasado desde usar la ahora obsoleta espiral de declive como un látigo para azotar a los peces, hasta una herramienta de corte para cortar conchas o huesos. Ahora se estima que, dado que los dientes que los científicos han encontrado tienen muy poco desgaste, estos peces los habrían usado para depredar animales de cuerpo blando, como los primeros cefalópodos. Aún así, esta criatura habría sido una vista increíblemente imponente en un paisaje marino, por lo demás, sin características del gigantesco océano Pantalasa. Un pariente de Helicoprión de la época era Sarcoprión, un pez que era similar en forma y tamaño al anterior también habitaba estos mares. Tenía un hocico más largo, lo que sugiere que podía cazar presas más grandes que su primo. También poseía una configuración dental igualmente extraña, utilizando su espiral para cortar a la presa mientras estaba sujeta contra la mandíbula superior. Ni siquiera fueron solo los océanos los que los tiburones y sus parientes habían dominado durante este tiempo. Más hacia el interior, una especie de verdadero tiburón se estaba haciendo un nombre entre los profundos pantanos y lechos de lagos de Europa y América del Norte. Ortocanthus era una especie de depredador de emboscada de 3 metros de largo que se sumergía en el lodo turbio o la vegetación del agua donde la luz no podía penetrar fácilmente. Cuando pasaba un pez adecuado, este cazador se lanzaba al descubierto, atrapando a su presa antes de reanudar su vigilia, esperando que pasara otra presa. Después de la Gran Muerte, la colosal extinción masiva del Pérmico tardío que acabó con el 90% de la vida en los océanos, los tiburones sufrieron grandes pérdidas.
Con tantas extinciones ocurriendo, muchos nichos ecológicos estaban ahora vacantes en los mares, listos para ser ocupados. En el período Triásico, que vio el surgimiento de los primeros dinosaurios, un grupo improbable de animales tomó los mares para llenar los nichos de los tiburones perdidos, los reptiles. Surgieron muchas especies diferentes. Arcosaurios parecidos a cocodrilos e ictiosaurios depredadores gigantes se lanzaron a las aguas junto a los notosaurios, placodontes y tanistrofeidos para reclamar este nuevo mundo submarino. Los tiburones, como siempre, persistieron. Aunque los grandes reptiles de los océanos habían usurpado sus tronos, algunas especies sobrevivieron a la gran extinción mucho tiempo en el Triásico. Triodos y Xenacanthus, otros dos géneros de depredadores de emboscada de agua dulce directamente relacionados con Ortocanthus, fueron algunos de ellos. Continuaron ocultándose en los pantanos turbios, emboscando presas, hasta bien entrado el Triásico tardío. Sus longitudes diminutas de 60 centímetros y 1 metro respectivamente les ayudaban a permanecer inadvertidos y ocultos. Otro tiburón que sobrevivió a la extinción fue el Vodnica del norte de Europa, otro pequeño género de alrededor de 1 metro de longitud. Los tiburones del Triásico generalmente permanecieron pequeños debido a la dominancia de los ictiosaurios mucho más grandes, ocupando los nichos de los grandes depredadores oceánicos de la época. No fue hasta el período Jurásico, que comenzó hace alrededor de 201 millones de años, que los tiburones comenzaron a reclamar su dominio en alta mar como las criaturas que conocemos hoy en día. Siboney era un poderoso depredador marino que medía alrededor de 2 metros de longitud, patrullando los mares del Jurásico a la sombra de criaturas como el Liopleurodon. Este tiburón estaba revestido de espinas y ganchos en las aletas que le habrían ayudado a defenderse de este tipo de depredadores. En este punto, casi parecía como si la historia se estuviera repitiendo. Los tiburones, pequeños y armados, estaban retomando lentamente el ritmo evolutivo una vez más, de una manera similar a los primeros pasos del tiburón espinoso en el Silúrico. Los ibodontes, el grupo de tiburones que contiene a los ibodas, estuvieron entre los más extendidos durante el Jurásico. El más grande del orden, un género de tiburón llamado Asteracanthus, pudo haber alcanzado alrededor de 3 metros de longitud en vida. Y era un hábil depredador de peces del Mesozoico con sus dientes de corona alta y múltiples cúspides. Viviendo cerca del fondo del mar, en medio del océano abierto, hasta 13 especies individuales han sido nombradas y descritas del género Asteracanthus. Los tiburones se estaban diversificando nuevamente. No podemos hacer un viaje a los océanos jurásicos sin mencionar a cierto habitante de las profundidades. Probablemente uno de los peces más singulares que los mares han albergado. Squaloraja es una especie de quimera extinta como ninguna otra. Plano y similar a una raya, con un cuerpo alargado como el de un pez guitarra, aproximadamente la mitad de la longitud de este ser era su hocico en forma de pala. Los machos tenían un largo apéndice similar a un cuerno en la parte frontal de la cabeza, probablemente utilizado para exhibirse. Los ojos del pez estaban perpetuamente apuntando hacia arriba y sus enormes aletas pectorales estaban desplegadas hacia los lados. Estas criaturas debieron haber vivido vidas similares a las rayas modernas, recogiendo comida del sedimento oceánico mientras mantenían un ojo atento en los depredadores de arriba. Nada similar a ello se ha encontrado en el registro fósil desde entonces. Para el período Cretácico, el tercer y último período dentro de la era mesozoica, los tiburones una vez más se estaban consolidando como algunos de los depredadores ápex del mar. Sin embargo, no estaban solos en este empeño. Los plesiosaurios habían evolucionado tanto en formas de cuello largo como corto para el Cretácico, permitiendo que se llenara una amplia gama de nichos. Enormes peces depredadores patrullaban las vías marítimas y los océanos.
Y los mosasaurios, un infame grupo de reptiles marinos relacionados con las serpientes, eran los depredadores superiores en muchos ecosistemas marinos. Fue alrededor de este tiempo que los tiburones y sus parientes comenzaron a diversificarse en una serie de nuevas formas extrañas, a diferencia de cualquier cosa viva en el mundo de los tiburones hoy en día. El más famoso de los tiburones del Cretácico es también uno de los más temibles. Cretoxirina era un tiburón caballa, un miembro temprano de un vasto grupo de tiburones que han sobrevivido hasta la actualidad. Esto lo convierte en un pariente temprano del gran tiburón blanco moderno. Con 7 metros de longitud, era el tiburón más grande del Cretácico tardío y estaba muy cerca de convertirse en un depredador superior en sus ecosistemas locales, que se han descubierto en todo el mundo. Apodado el tiburón Jinsu por sus dientes afilados como cuchillos que podían cortar muchos tipos diferentes de presas, incluyendo conchas y huesos, este tiburón habría sido capaz de enfrentarse a una amplia gama de presas, desde grandes tortugas hasta gigantes peces depredadores, pterosaurios e incluso pequeños mosasaurios y dinosaurios. Por grande que fuera el rinoceronte del Cretácico, no era el tiburón más grande de todo el período Cretácico. Ese honor le corresponde a Taihodus, un colosal pariente del Aibodus del período Jurásico que llegó a crecer hasta unos 10 metros gigantescos de longitud. A pesar de su temible apariencia, es probable que esta criatura no representara una amenaza para la mayoría de la vida vertebrada de los mares de su época, viviendo justo antes de que Cratoxirina apareciera en escena. En cambio, se teoriza que este gigante vivía de manera similar a un tiburón nodriza moderno, con una boca especializada adaptada para aplastar las duras exteriores de moluscos y crustáceos. Sus dientes eran redondeados, con crestas duras y aplastantes que habrían aumentado la presión de mordida sobre su presa. Con una dieta de mariscos que viven en el fondo, realmente no esperarías que Taihodus necesitara crecer a tales longitudes extremas. Sin embargo, cuando consideras exactamente qué estaba cazando, eso arroja algo de luz sobre la situación. Inus arambus probablemente era la presa principal de Taihodus, una especie de bivalvo gigante del tamaño de un hombre adulto. Evolucionando para explotar esta nueva fuente de alimento, ayudó que el tiburón mismo fuera de un tamaño adecuado. La diversificación de los tiburones y sus parientes durante el período Cretácico permitió que algunos de los animales resultantes se volvieran muy extraños en efecto. Acheolamna, descrito en 2021, fue uno de esos tiburones. Midiendo 1.7 metros, no era la criatura más grande. Pero lo peculiar son sus aletas pectorales o alas. Las aletas pectorales de este planctívoros filtradores se extendían hasta casi 2 metros de ancho y se parecían mucho a las de una manta raya moderna. Varias representaciones de esta criatura la han mostrado especulativamente saltando fuera del agua, lo que debió haber sido una vista maravillosa en las aguas costeras del norte de México en el período Cretácico tardío. Otro extraño ejemplar en el elenco de extraños tiburones del Cretácico es Scopanorhynchus, un habitante de las profundidades de 3 metros de largo que era muy similar en forma y estilo de vida al tiburón duende moderno. Se conocen un total de 4 especies, que varían en tamaño desde 65 centímetros hasta 3 metros completos de longitud. Sus poderosos dientes en forma de destornillador eran perfectos para perforar y desgarrar a las presas en las aguas más profundas donde probablemente residía. Otro ejemplo importante de la diversificación de los extraños tiburones del Cretácico se puede encontrar en una criatura llamada Pseudomegacasma, un filtrador de 6 metros de largo relacionado con el moderno tiburón tigre de arena, mientras que es similar en apariencia al escurridizo tiburón megaboca. Inicialmente se suponía que era un piscívoro, ahora se presume que esta criatura habría vagado por los cálidos y abiertos océanos de los trópicos del Cretácico, Maltagape, consumiendo obscenamente grandes cantidades de plancton.
Los tiburones habían tomado lentamente su tiempo para recuperarse a lo largo del Mesozoico, y para el final de la era, estas superestrellas oceánicas se habían consolidado como un grupo de animales que estarían aquí para quedarse, contra todo pronóstico. Como todos sabemos, sin embargo, el Mesozoico llegó a un abrupto final cuando el asteroide Chicxulub se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años, al final del Cretácico. ¿Los tiburones lo superarían? Llegamos ahora al amanecer de la era Cenozoica, la época de los mamíferos tras el evento de extinción del Cretácico tardío que acabó con los dinosaurios. Muchas especies de tiburón se extinguieron como resultado del impacto y los desastres que siguieron, y el grupo no estuvo exento de pérdidas. Pero al final, los tiburones lograron mantener su reclamo como los principales depredadores del océano a lo largo del Cenozoico. No solo sobrevivieron en este nuevo y cambiante mundo, cuyas tierras ahora estaban bañadas en cálidos bosques y praderas y pobladas con gigantescas bestias mamíferas, sino que prosperaron. Los tiburones que sobrevivieron al evento de extinción del Cretácico y vivieron en el Cenozoico, en ausencia de mosasaurios y plesiosaurios, ahora tenían libertad para florecer en todo tipo de formas y figuras extrañas y maravillosas. Extraños tiburones ahora dominaban las olas, desde las aguas superficiales, a través de las zonas pelágicas, hasta las llanuras abisales. Los primeros tiburones peregrinos del género, Cetorinus, aparecieron en el Mioceno, hacia la mitad y el final del Cenozoico. Estos colosales filtradores solo tienen un representante vivo hoy en día, y Cetorinus huddlestoni era muy similar. Este enorme filtrador con una boca verdaderamente masiva habría vagado por las aguas superficiales del océano, filtrando plancton en su gigantesca boca. Lo que hace interesante a esta especie es que sus dientes eran proporcionalmente mucho más grandes que el tiburón peregrino moderno. Esto significa que la criatura habría sido capaz de atrapar peces para complementar su dieta planctonívora, y los peces incluso podrían haberse convertido en un alimento básico de su dieta cuando el enorme tiburón estaba mudando sus branquias, las colosales piezas de equipo biológico dentro de la boca del tiburón que le ayudaban a filtrar los alimentos. Otro extraño filtrador del Cenozoico se puede encontrar en el Paleorinocodón, que se cree que es el ancestro del tiburón ballena de hoy. No sabemos exactamente cuán grandes crecían, ya que la única evidencia fósil que tenemos de él son sus dientes, pero probablemente era un pez muy grande, similar en forma al tiburón ballena moderno. El Cenozoico también vio el surgimiento de muchas especies de rayas, la más espectacular de las cuales fue Adobatus, un género de raya águila con una envergadura de 10 metros, mayor que la de la raya manta moderna, la raya más grande. Estos gigantes habrían volado a través de los océanos abiertos y los fondos marinos del Mioceno, recogiendo grandes mariscos del sedimento de abajo. Otro pariente del tiburón, y posiblemente el pez cartilaginoso más extraño que existió durante el Cenozoico, fue un dafodón, una especie de pez conejo de 3 metros de largo que habitaba las zonas abisales de los océanos en todo el hemisferio norte. Se sabe que existió desde el Cretácico hasta el Plioceno, lo que significa que, viviendo tan por debajo de la superficie del agua, no habría sido afectado por el impacto de Chicxulub, sobreviviendo hasta la época en que los primeros homínidos comenzaban a poblar la Tierra. Muy por debajo del nivel del mar de nuestros antepasados del Plioceno, este pálido titán habría estado extrañamente tamizando la penumbra a la deriva sin rumbo por el fondo del océano. Hay un tiburón prehistórico que se ha hecho un nombre por encima de todos los demás. El nombre del género Otodus puede que no signifique mucho para el público, pero el nombre de la especie Megalodon ciertamente lo hará. Otodus megalodon,
cuyo nombre se traduce comprensiblemente como diente grande, era, al igual que el gran tiburón blanco, una especie de tiburón mackerel que vivió desde hace 23 millones de años y solo se extinguió hace alrededor de 3.6 millones de años. Otodus es de hecho un género con muchas especies diferentes de tiburones gigantes del Cenozoico, el más grande de los cuales es el megalodón. Famosamente, esta fue una especie colosal de tiburón depredador. ¿Pero qué tan grande era? Las estimaciones varían desde alrededor de 15 metros hasta 20 metros de la nariz a la punta de la cola. Para referencia, el tiburón más grande vivo hoy, el tiburón ballena, crece entre 5 y 10 metros de largo. Así que el megalodón era de hecho un espécimen colosal. Presumía de una boca llena de dientes afilados y cerrados, capaces de derribar a algunos de los animales más grandes del océano. Los peces, incluyendo otros tiburones, sin duda estaban en el menú de este titán. Pero ocasionalmente ponía su mira en presas mucho más grandes, las ballenas. Como un gran tiburón blanco moderno, se estima que el megalodón habría nadado bajo la superficie del agua, buscando estas ballenas. Cuando avistaba una, habría orientado su cuerpo hacia arriba, la fuerza de uno de los cuerpos más poderosos de la naturaleza, luego trabajando para impulsarse hacia su presa. Aumentando la velocidad a medida que avanzaba, habría golpeado con su boca directamente en la parte inferior de una captura desprevenida e infortunada, sorprendiéndola por completo y aturdiéndola. Con la presa cayendo de nuevo al agua, el tiburón podría entonces dar un mordisco mortal. Verdaderamente, este fue uno de los depredadores más aterradores y poderosos que el mundo jamás ha visto. Vivimos en un mundo donde los tiburones son el grupo de animales depredadores más diverso del planeta. En ningún otro lugar las condiciones de vida permiten este grado de diversidad. Los tiburones caballa modernos, como el gran blanco, son nuestros tiburones arquetípicos. Pero bajo la superficie hay cientos de formas distintas. Los gigantescos filtradores, como el tiburón ballena, el tiburón peregrino y el tiburón megaboca, se han adaptado para explotar el plancton y han crecido enormemente gracias a él. En el lecho marino, los tiburones ángel y los wabagongs atrapan a su presa con algunas de las técnicas de emboscada más excelentes del reino animal. El tiburón zorro utiliza su larga cola como un látigo para incapacitar bancos de peces, mientras que el tiburón mago es una bala submarina adaptada para velocidades supremas. Lamentablemente, nuestros tiburones están en declive. La sobrepesca para productos como la sopa de aleta de tiburón está dañando nuestras poblaciones de tiburones en todo el mundo, y a veces los tiburones son capturados como capturas accidentales en las redes de los pescadores. Una cifra sombría: de 100 millones de tiburones son asesinados por las manos del hombre cada año, donde del promedio de 73 ataques de tiburones no provocados a humanos cada año, solo 9 son mortales. Estas increíbles criaturas son bastante diferentes a los asesinos sin mente, como la cultura popular los ha retratado a través del tiempo. Debemos actuar ahora si queremos salvar a los tiburones. Seguramente sería una pena cortar abruptamente 450 millones de años de evolución sobre un tazón de sopa.